Isaías en su capítulo 53 y vamos a leer el versículo 6 que dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Paralelamente a esto, la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 2 y el verso 11 dice de esta manera, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quisiéramos también leer Efesios en su capítulo 2, versículo 12, el cual dice de la siguiente manera. Efesios siempre es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y dice el versículo 12, que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos tres versículos que hemos leído, pues es el suceso que llevamos todos los hombres sobre la faz de la tierra antes del conocimiento del Hijo de Dios y antes del conocimiento de Dios y de su voluntad. Cuando leemos Isaías en su capítulo 53 y versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La parte que queremos enfatizar en esta noche es la inicial, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Es un hecho que se manifestó, que se dio en la vida del ser humano cuando nos desprendimos de la voluntad del Todopoderoso. Es entonces importante hacer notar que hubo un distanciamiento y que cada uno de nosotros nos descarriamos, como dice acá este versículo. Pues entendemos por descarriar que nos salimos del carril, que nos apartamos del carril que era el camino hacia Dios. Y luego complementa: cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, dejamos el sendero del camino del Señor y empezamos nosotros a caminar por nuestros senderos muy propios. Y complementa entonces la carta a los romanos cuando dice el versículo que también leímos, que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De esa manera entonces esto se fue manifestando en todos los tiempos en el ser humano, y lo que se escribe acá es bastante importante, porque dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si leemos el versículo 12, dice: todos se apartaron a una y fueron hechos inútiles, o sea, no útiles. Este apartamiento que toda la humanidad expresó por su propia voluntad, llegó entonces a afectar de la siguiente manera, como entonces lo define el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, dice, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El efecto entonces que tuvo el apartamiento de cada uno de nosotros del carril que nos encaminaba a Dios y de haber
hecho cada quien nuestro propio camino, eso dio como resultado que nosotros llegásemos entonces en un momento a estar sin Cristo, a estar sin esperanza y ser extranjeros a los pactos de la promesa de Dios, y lo peor del caso es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso fue el resultado del apartamiento de cada uno de nosotros al haber dirigido por nuestro propio camino. Quisiéramos entonces hablar hoy sobre el tema reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el título que quisiéramos entonces enfatizar en esta ocasión: reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Al haber llegado al extremo, al haber llegado a estar sobre la faz de la tierra, sin esperanza y sin Dios en el mundo, de veras que si nos ponemos a verlo desde la visión que hoy tenemos nosotros de la propagación del pecado, de cómo y de qué manera el pecado está llevando a la ruina a la humanidad, en todas las áreas de la vida del ser humano, el pecado se está manifestando en gran manera. De hecho, estamos en un tiempo muy difícil donde el pecado ha corrompido a mucha gente, ha corrompido a las naciones, ha corrompido a los gobiernos, y ha llegado a extremos de que actualmente hay una gran injusticia sobre la faz de la tierra. Bueno, pues ese es el resultado, como decíamos, del efecto del apartamiento del camino del Señor. Sin embargo, cuando decimos nosotros reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, pues un plan divino, un plan soberano de nuestro Padre Celestial, que tuvo que ver con que nuestro Padre Dios enviara a su Hijo Jesucristo al mundo con un mensaje, y un mensaje de buenas nuevas, de salvación y de esperanza. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le fue encomendado por el Padre Celestial en la gloria eterna, y el Señor Jesús pues vino sobre la faz de la tierra. En consecuencia, precisamente a esta voluntad del Señor y el hecho de venir nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, pues el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y murió. Y murió como un pecador, juzgado y sentenciado por las autoridades de aquel entonces, judíos y romanos. Y ya sabemos nosotros toda la historia que nos cuenta, y especialmente lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que tal vez esto nos lleva a una interrogante. ¿Qué significó para el mundo la muerte del único Hijo de Dios? ¿En qué fue el efecto precisamente de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo? Porque las autoridades de aquel entonces pensaron que crucificando al Señor Jesucristo, pues iban a terminar con el mensaje, iban a terminar con el ministerio. Sin embargo, fue totalmente lo contrario. La respuesta entonces a la pregunta, ¿qué significó para el mundo esta muerte del unigénito Hijo de Dios? La respuesta es que la muerte de Jesús, la muerte de Jesucristo, además de ser la muestra más grande del amor del Señor para con la humanidad, ¿verdad? Eso lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es decir, la muerte del Señor Jesús, la muerte del unigénito Hijo de Dios, fue la manifestación de la más grande amor de Dios. También es
es ese sacrificio, es en esa muerte el lugar donde el mundo y la humanidad alcanzamos reconciliación, perdón, salvación y vida eterna, ¿verdad? Es decir que el hecho de que el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario, eso, en lugar de afectar el mundo para mal, fue todo lo contrario, afectó para bien. Y afectó para bien por el hecho de que en ella nosotros vemos la expresión del amor del Señor, la expresión del amor de Dios para con cada uno de nosotros, las personas que habitamos sobre la faz de la tierra, independientemente de nuestro sexo, femenino, masculino, indiferentemente de todos los estratos sociales, como también los colores de la humanidad. El Señor se manifestó de esa manera. Por eso dice el gran amor de Dios para con el mundo. Decíamos, en ella también encontramos nosotros el lugar donde nosotros encontramos reconciliación, perdón, salvación y vida eterna. Cuando hablamos de reconciliación, el hecho de apartarnos de los caminos del Señor nos enemistó con el Señor. O sea, dice el apóstol Santiago que los que aman el mundo, pues son enemigos de Dios, y los que aman a Dios, pues son enemigos del mundo, ¿verdad? O sea, eso es bastante claro. Entonces, cuando nos apartamos nosotros del camino del Señor, nosotros nos enemistamos con Dios. Ahora, necesitamos una reconciliación, y esa reconciliación lo hizo Jesucristo por nosotros, perdonándonos, y a través de la reconciliación y perdón, nosotros hoy tenemos la propuesta de la salvación y de complemento, pues también la vida eterna, ¿verdad? Pues con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es derrotado el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad, y derrotado en una forma definitiva. A partir del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo aquel que cree y acepta a nuestro Señor Jesucristo y es perdonado por medio de la sangre derramada entonces en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. Es decir que tenemos nosotros hoy el privilegio, tenemos nosotros la oportunidad, tenemos nosotros hoy esa propuesta de Dios de que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo nosotros pudiésemos hacer parte de su pueblo. Vamos a hablar entonces de los sucesos que se llevaron a cabo, o de las cosas que tuvieron que pasar para que nosotros estemos hoy reconciliados con Dios. Primero, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice acá el Evangelio de Juan en su capítulo 1 y el versículo 29 dice de esta manera: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel, en figura de lo que tenía que acontecerse, Israel tenía por mandato de Dios ofrecer 2 corderos por día ante el Todopoderoso, uno en la mañana y otro en la tarde, ¿verdad? Pero aparte de eso también había una fecha especial en que en el día del perdón, en la
en la fiesta llamada Yom Kippur, se ofrecía un cordero, y este cordero lo ofrecía el sumo sacerdote, pues uno primero por todos los pecados del pueblo y otro por el mismo sacerdote para entrar en el lugar santo, ¿verdad? Y ahí se derramaba la sangre de ese cordero, y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, podría entrar en el lugar santísimo. Bueno, pues en figura de eso está hablando acá el apóstol Juan, y dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya no era un corderito, ya no era un animal de las ovejas, sino que ahora el Cordero de Dios se llamaba ¿quién? Pues se llamaba Jesucristo, se llamaba Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador. Ese unigénito Hijo de Dios, transformado en un Cordero, dice, de Dios, que lo ofrece el Señor, dice, eso quita el pecado del mundo. A raíz de eso, entonces, como ya lo hemos dicho, el pecado llevó a la ruina de la humanidad. El pecado llevó al desastre, al apartamiento de Dios a la humanidad. Y el Señor Dios Todopoderoso, en consideración que nosotros somos hechura de sus manos, pues ofreció el Cordero para el perdón de nuestros pecados. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 7, dice de esta manera: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir que hubo entonces necesidad de que ese Cordero llegase hasta la muerte. El plan que se habían trazado las autoridades de aquel tiempo, creyendo que crucificando al Señor Jesucristo estaban terminando con la ayuda de Dios para la humanidad, eso fue todo lo contrario. Ese derramamiento de la sangre de Jesucristo afectó para bien. Y dice acá el versículo, dice: y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Especialmente, como decía San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es precisamente el objetivo, o sea, la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios, el tener nosotros ahora la opción de que nuestros pecados, aunque fueren como fueren, pues sean perdonados, ¿verdad? Y dice acá el libro del profeta Isaías, en su capítulo 1, dice de esta manera, versículo 16 al versículo 20, y dice así: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿verdad? Palabras tan claras y concisas que escribe acá el profeta Isaías. Se conoce que el profeta Isaías
es como la antesala a la introducción de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo para el mundo. Es decir, Isaías estaba ya profetizando lo que iba a acontecer en el futuro. Y lo que vemos acá en el dicho del profeta es que dice, lavad, limpiaos y aprendamos a hacer el bien, ¿verdad? Busquemos juicio, rectitud. Y entonces dice el verso 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ese es el efecto de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Limpiar. Hacer que los pecados, independientemente como sean, si nos arrepentimos de todo corazón, si entregamos todo nuestro ser arrepentido delante del Señor, pues Él se encarga de hacer la limpieza interna de nuestros pecados, de limpiar nuestra parte esencial, que es nuestra mente, ¿verdad? En segundo punto, nuestro Señor Jesucristo dice que clavó nuestros pecados en la cruz. Y para esto vamos a buscar la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, en su capítulo 2, versículo 13 al 14, dice de esta manera: y a vosotros, hablándole a la iglesia, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándolo en la cruz. Es decir, que todo aquello que podía interrumpir nuestra relación con Dios, tanto por la dispensación levítica y todo lo que también el pueblo gentil había creado para no estar ante los ojos de Dios, dice que eso lo quitó el Señor, como el hecho que dice acá el versículo 13, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados, es decir, la condición humana de cada uno de nosotros antes del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es estar muerto. Es estar muerto en vida. Es decir, la forma de razonar, la forma de entender estaba inconsciente, no estaba consciente, estaba muerto, ¿verdad? Fruto de la tierra para vestir, todo eso es amor de Dios. La lluvia es amor de Dios. Pero la más grande expresión del amor de Dios es haber dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviésemos entonces la oportunidad de volver a vivir. Porque estábamos ya muertos en nuestros delitos. Desperdiciemos por los gustos o los sentimientos muy personales que son pasajeros. Porque lo que el mundo nos ofrece no es comparado con lo que Dios nos ofrece. Y la razón es que lo que el mundo nos ofrece es temporal. Mientras que el Señor lo que ofrece es eterno, ¿verdad? Es la gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que usar el sentido de la razón. Por eso el Señor Jesucristo aconsejaba cuando decía que el pueblo debiera de usar el juicio, ¿verdad? El razonamiento, para poder entender realmente lo que le conviene y no le conviene. Muy bien. En tercera instancia, entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el precio de nuestro rescate. Como ya dijimos, nosotros no pudimos y no podemos ahora pagar. Es decir, no hay precio con que nosotros podemos decir, voy a pagar por
un poco por lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? O lo que Dios hizo por mí. O sea, no puede ser, no hay precio para ello. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El hecho de que nos entreguemos y empecemos a servirle al Señor, eso es por amor, porque Dios nos amó primero, pero no es pagar lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Entonces decíamos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el precio de nuestro rescate, o sea, es el valor, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pedro, dice acá, el capítulo 1, verso 18, dice de esta manera, primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, verso 18 y 19, dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué interesante lo que escribe aquí el apóstol Pedro. Dice, sabiendo, o sea, nosotros tenemos que saber, tenemos que tenerlo muy metido en nuestra mente, que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana forma de vida. Aquí dice conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, y de esa forma de vida que nosotros teníamos anteriormente, dice fuimos rescatados. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles. Y luego habla de cosas corruptibles como oro o plata. Y podríamos agregarle acá piedras preciosas, ¿verdad? O diamantes o lo que sea, lo que puede tener un valor grande acá sobre la faz de la tierra. Nosotros no fuimos rescatados con oro o plata. Nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es el precio de nuestro rescate. Así que, dice entonces el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Lo que podemos ver acá, como decía ahí el Evangelio de Juan, donde iniciamos, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero celestial, el Hijo de Dios, un ser divino, que fue depositado en el vientre de María y ser una simiente divina, nacer sobre la faz de la tierra sin mancha, sin contaminación, sin pecado, y vivió una vida apegada a Dios, apegada a la voluntad del Padre, y siendo entonces, como dice acá ya el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. A través entonces de esta palabra de Dios se puede ver que no es con dinero ni con sacrificios que podamos nosotros realizar para poder ser salvos, sino solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hoy nosotros, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla de un sacrificio vivo, ¿verdad? Ese sacrificio vivo, decía ya, santo, agradable, ¿verdad? Que es nuestro racional culto, o sea, es lo que nosotros podemos hacer con la mente para Dios. No es sacrificándonos, no es haciendo algún sacrificio extra el que podamos ser agradables a Dios, sino por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y como una última parte, y es la número 4, dice, es más, ¿qué tenía la humanidad? O sea, ¿quién tenía la humanidad sumida en las tinieblas? La pregunta es, como decía acá, ¿quién es el que tenía
a la humanidad sumida en tinieblas. Bueno, no le podamos dar respuesta, sino que sea a través de la palabra del Señor. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, vemos nosotros acá algo que es interesante conocerlo, ¿verdad? Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Dios y de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y acá teníamos nosotros una interrogante, ¿verdad? ¿Quién tenía a la humanidad sumida en las tinieblas? ¿Quién fue el que se encargó de ir empujando al ser humano a la oscuridad, a las tinieblas? Cuando hablamos de tinieblas estamos hablando de sentido figurado, cuando el hombre empezó a caminar en tinieblas, o sea, el hombre empezó a caminar fuera de la luz del Señor, fuera de la voluntad de Dios, empezó a pecar, empezó a apartarse del Señor, empezó a desobedecer los mandamientos del Señor, estar en contra de todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos una buena vida sobre la faz de la tierra. Bueno, pues dice acá el apóstol Pablo que es el Dios de este siglo el que se encargó de cegar el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que el mal, el enemigo de Dios, se encargó de poner una venda en el entendimiento de la mente de los incrédulos. Pues si nosotros nos ponemos una venda en los ojos, no podemos ver, ¿verdad? Pero aquí está hablando, dice, de los ojos del entendimiento. Es ahí donde se encargó el mal de poner una venda, ¿verdad? Pero todo lo contrario, entonces, lo que se realiza por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, y su versículo 19, dice, verso 19 y 20, dice así: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto en maldad, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. O sea, vemos acá nosotros los dos aspectos totalmente separados, ¿verdad? Como el polo sur del polo norte. El enemigo se encargó de poner un vendaje en el entendimiento del pecador, del incrédulo. Y el Señor Jesucristo se está encargando entonces, dice, de quitar, ¿verdad? Dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, ¿verdad? El mal quita el entendimiento, el Señor Jesucristo nos da entendimiento. Y ese entendimiento es en base a su palabra, es en base a los mandamientos que Él ha dado para su pueblo. Y es entonces la razón por la cual dice, nosotros hoy estamos viendo acá que si el enemigo se encargó de arruinar la vida de la persona, Jesucristo se está encargando entonces de arreglar la vida de la persona, del pecador. El mal, aparte de poner una venda en el entendimiento de los incrédulos, su deseo es mantener a la humanidad en el pecado, porque el pecado es el arma para poder mantener al hombre en la muerte. Si morimos en pecado, estamos condenados eternamente, ¿verdad? Por eso hubo entonces la necesidad de que Jesucristo venciera la muerte, para que hubiese entonces ahora nosotros tener el privilegio de ser
aceptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta que se escribe a los Hebreos. Vamos a buscar la carta a los Hebreos en su capítulo 2 y vamos a leer el versículo 14 y 15, que dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad? Qué interesante cuando nosotros leemos estos versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de qué hijos está hablando acá? Pues de nosotros. Nosotros que somos carne y sangre. Entonces dice acá el verso, él también participó de lo mismo, es decir, Jesucristo también participó de lo mismo, participó de carne y sangre, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esa sangre preciosa de Jesucristo, esa cruz del Calvario del Señor Jesús, pues hizo que la muerte fuera vencido, y fuera vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. El efecto, verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Qué interesante cuando vemos nosotros esta parte de la gran expresión del amor de Dios expresada en nuestro Señor Jesucristo y realizada precisamente como un sacrificio santo de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. La primera carta del apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera. La primera carta del apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 8, dice así. Verso 7, dice así: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si leemos un poco más adelante, dice el capítulo 13, versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, no hay entonces ahora que temer. Todo ese poder que tenía el enemigo sobre nosotros cuando estábamos en el pecado, eso está destruido. Está destruido por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es a partir de ahí, ese es el objetivo, dice acá el versículo 8, ¿verdad? Pero haciéndonos un recordatorio. Dice, el que hace pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero complementa entonces el verso y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dice, las obras del diablo. Es decir, aquel poder maligno que nos destruía y que estaba llevando a la ruina la vida del ser humano, eso se acabó. Se acabó para quienes acepten este reto que nuestro Señor Jesucristo vino y nos lo propuso, de creer en Él, ¿verdad? De creer en Él. Y el versículo decía ahí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje que deseamos con todo nuestro corazón llevar a nuestros corazones para mantenernos firmes de los que ya hemos entregado nuestra vida. Y los hermanos que de alguna manera no lo han hecho, es importante hacerlo y no tardarnos más en ello, porque es
el tiempo, es el momento, ¿verdad?, en que nosotros somos llamados por nuestro Señor. En la carta a los Colosenses, en su capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando los principados y las potestades, sacólos a vergüenza en público, triunfando en ellos, dice, en sí mismo. Cuando nosotros vemos esta parte, dice, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando, dice, de ellos en sí mismo. El apóstol Pablo también habla a los Efesios cuando dice que nosotros, nuestro enemigo no es carne y sangre. Nuestros enemigos son espíritus, son potestades superiores en el aire, decía el apóstol Pablo. Bueno, pues estos enemigos que estaban destruyendo la humanidad están vencidos. Y están vencidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora, lo interesante es que nosotros también creamos esto, ¿verdad? Y que le pongamos nosotros mucha fe para creer que esto fue un hecho, y fue un hecho que benefició a la humanidad, y nosotros creer en ella también para poder recibir nosotros la promesa de la salvación por medio de Jesucristo. La parte final, ¿a dónde nos lleva esto? Dice entonces Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, mas conforme el Espíritu. Es decir, ya el Señor Jesucristo, por medio de ese sacrificio, fuimos nosotros limpiados de nuestro pecado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy tenemos el privilegio de estar en el camino del Señor, de poder encauzarnos nuevamente al camino del Señor. Concluimos entonces con esto. Si Jesús, habiendo hecho todo por nosotros, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Cómo respondemos nosotros a esto que Jesucristo hizo por nosotros? No podemos pasarlo desapercibido. No podemos pasarlo como algo que no valiera la pena. Todo esto es un gran regalo. Por eso el apóstol Pablo decía, mas el don de Dios